Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros y estar este rato en de esta mañana pensando un poquito en el programa Horizonte Europa. Gracias, Ignacio. Espero que estés bien, que no vaya más. Y nada, bueno, me presento, soy Guillermo Álvarez, soy el jefe del Departamento de Retos Sociales en CEDETI, de la misma dirección del resto de gente de CEDETI que veis aquí, de la Dirección de Programas Europeos y Cooperación Territorial. Lo que pasa es que yo soy de la parte que gestionamos Horizonte Europa. Llevo ya unos cuantos años, por eso decía Pilar que seguramente muchos ya me conocéis y me relacionáis todos al menos con los programas marco de la Unión Europea. Y nada, bueno, pues ya sabéis lo que nos dedicamos a hacer en CEDETI, gestionamos el programa y además somos puntos nacionales de contacto, con lo cual, además de representar los intereses españoles ante la Comisión, también tenemos la responsabilidad de hacer la promoción de las convocatorias y conseguir que los participantes españoles tengan las mejores oportunidades posibles en todo lo que es el programa de investigación e innovación de la Unión Europea, en este caso Horizonte Europa. Voy a compartir pantalla, os voy a hacer una presentación. Mi presentación está pensada para durar aproximadamente 30 minutos. Como algunos ya me conocéis, sabéis que soy muy pesado y me suelo pasar de tiempo. Esta vez voy a intentar muy fuerte, no pasarme de tiempo para poder tener un tiempo suficiente para intentar responder a todas vuestras preguntas, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una presentación bastante general, con lo cual seguro que os surgen muchas preguntas al respecto, ¿vale? Bueno, lo primero es esto, que es Horizonte Europa. Horizonte Europa es lo que pongo en esta primera presentación. Es el programa de investigación e innovación. Parece un detalle pequeño, pero no lo es tanto. Horizonte 2020 ya era investigación e innovación, pero los anteriores eran solo investigación. La innovación ha sido algo que hemos ido viendo cómo se introducía en el programa marco y que ha venido para quedarse. Y estamos seguros de que va a seguir siendo así. Y de hecho, veréis en la estructura de Horizonte Europa que tiene una parte especialmente dedicada a algo que no había en los anteriores, especialmente dedicada a financiar esos proyectos más cercanos al mercado, más cercanos a la innovación. Este es un poco el resumen de lo que os quería contar hoy. Entiendo que bueno, merece la pena mirar un poquito atrás para entender de qué estamos hablando y contaros un poco los resultados de Horizonte 2020. Y en Horizonte Europa, pues os haré una presentación general y luego hay dos temas que creo que son especialmente significativos, especialmente importantes para vosotros, que son los partenariados y los ecosistemas del EIC. Ecosistemas, bueno, he puesto del EIC ahí, en realidad el título del programa son Ecosistemas de Innovación Europeos, pero bueno, están dentro del pilar de innovación y por eso se me ha quedado ahí las siglas del EIC. De los resultados de Horizonte 2020, bueno, pues seguro que ya nos habéis oído hablar de ellos unas cuantas veces. Pero no por muchas veces que los contemos dejan de ser menos importantes y menos significativos. Horizonte 2020 terminó, las entidades españolas terminaron recogiendo algo más del 10,4% de los fondos que se pusieron en juego, es decir, aproximadamente 6.100 millones de euros. Esto, bueno, aparte de estar por encima de nuestros objetivos que nos habíamos marcado como país, bueno, pues es un dato muy significativo y muy importante para nosotros. Muy importante para nosotros porque lo que nos viene a señalar es que el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea ya está identificado por las entidades españolas que se dedican a participar en estos programas como uno de sus herramientas primordiales y de una de las opciones que saben con la que cuentan para financiar sus proyectos. El caso de España es especialmente significativo porque si comparamos este 10,4% con otros indicadores del peso de España en la Unión Europea en el ámbito de la
de la I+D o en el ámbito económico, pues la verdad es que no tienen demasiado que ver. Ese 10,4% es difícil poderlo comparar con el 7,6% que supone el peso de la economía española en PIB en el resto de la Unión Europea. Es todavía más complicado explicar cómo solo el 4,4% de la inversión en I+D que se hace en la Unión Europea es por parte se hace en España, y sin embargo llegamos a ese 10,4%, y si lo tenemos en cuenta con el número de investigadores, pues nos pasa algo parecido, solo tenemos el 6,6% y sin embargo en Horizonte 2020 llegamos a este 10,4%. Esto con la conclusión que podemos sacar aquí, bueno, pues que es una herramienta que está identificada como una buena opción y que además somos bastante buenos participando en ella, a pesar de ser una herramienta que, como sabéis, está basada principalmente en la competencia y en la selección de los proyectos, de los mejores proyectos para cada línea. Y no solo eso, no solo participamos mucho, sino que además participamos muy bien. Participamos muy bien, tan bien que España es el primer país en proyectos colaborativos coordinados, es decir, en RIAS e IAS, en ese tipo de proyectos que sabéis que se introdujeron en Horizonte 2020. Bueno, pues la mayoría, el 17% de los proyectos que se han financiado estaban liderados por entidades españolas. Esto habla mucho de la calidad de las entidades españolas, no solo de su capacidad de generar buenas propuestas, sino que además sus participantes, sus colaboradores, sus compañeros de viaje, al fin y al cabo en las propuestas, les ven como unos coordinadores solventes. Evidentemente, un consorcio que está preparando una idea, en el momento de seleccionar quién va a coordinar el proyecto, pues tiene mucho cuidado en seleccionar una entidad con capacidad y con credibilidad en el entorno europeo. Y en este caso vemos que las entidades españolas tienen mucho que decir y son en mucho momento las entidades elegidas. Aquí también tengo un poco de desarrollo temporal. Es importante que veáis, creo que la siguiente también es de desarrollo temporal, efectivamente, es importante que veáis que esto no viene de un esfuerzo puntual del último año, de los últimos 2 años. Esto es una carrera, estos resultados tan destacables vienen siendo un ejercicio de una carrera de fondo, más que un sprint al final. Es decir, si veis las cifras que teníamos en 2007 de alrededor el 6,5% al 12,5% que conseguimos en el año 2020, pues es que es una auténtica barbaridad. Además de que hay más dinero en juego, por supuesto, el número la cantidad de euros conseguidos es mucho mayor, pero es que en porcentaje también es prácticamente el doble. Es un esfuerzo que hemos hecho entre todos, no quiero, por hablar desde CEDETI, no quiero que se sobreentienda que es un esfuerzo que hemos hecho todos. En realidad, estos buenos resultados son responsabilidad y son el reflejo del trabajo, del gran trabajo hecho por muchas entidades españolas y sobre todo por todo tipo de entidades españolas, por universidades, centros tecnológicos, empresas, pymes, empresas grandes, asociaciones de investigación, en fin, todo tipo de entidades que sabéis que pueden participar en el programa Marco han conseguido estos resultados. Por supuesto, desde la Administración, tanto desde la Administración General del Estado como desde las administraciones regionales, lo que vemos en estos resultados es un reflejo de nuestro trabajo. Al fin y al cabo, nuestra responsabilidad es conseguir que estas entidades tengan éxito y estos resultados pues, nos hacen ver que han tenido éxito, con lo cual bueno, pues podemos pensar que nuestro trabajo está sirviendo para algo y les está ayudando. Por comunidades autónomas, bueno, pues algo muy destacable es que todas las comunidades autónomas han recibido en Horizonte 2020 más fondos del programa Marco que lo que recibieron en el séptimo programa Marco. Podríamos pensar que bueno, es todo debido al aumento de presupuesto que se puso en juego en Horizonte 2020 en respecto al séptimo programa Marco. No tenemos la gráfica porque nos tendríamos que ir a las décimas o a las centésimas en el porcentaje de retorno, pero veríamos que prácticamente todas también aumentan su participación.
Lógicamente, hay unas con más capacidad que otras, que tienen unos resultados mejores, pero el éxito en realidad es de todos. No es que hayamos encontrado un filón de participantes y en esos estamos apoyando nuestro éxito. No es cierto. Ha sido un paso adelante de todas las entidades con cualquier origen dentro de la geografía española, un paso adelante en ese esfuerzo y en esa mejora de resultados. Y lo que os decía hace un momento, también por tipo de entidad. Por tipo de entidad, como veis, el panorama español está dominado por las empresas, por la participación de empresas, alcanzando el 35,2%, seguido de las universidades con un 20% aproximadamente, y los centros tecnológicos con un 11%, y muchos otros tipos de entidades que han participado con éxito en el programa Marco. Si comparáramos esto, algo significativo también, si comparáramos esta distribución por entidades de la participación española con la participación media europea, veríamos que las empresas en general en España participan más, quiero decir, son responsables de más porcentaje del retorno general que en la media europea, y las universidades en España participan algo menos que en otro tipo, que en otros países, con lo cual, bueno, lo que queremos ver ahí es no un obstáculo, al revés, lo que queremos ver es un margen de mejora, una oportunidad de mejora para el futuro, y ahí es donde creo que debemos concentrar muchos de nuestros esfuerzos en mejorar los resultados de aquellos que están participando, pero quizá con algo menos de éxito de la capacidad que demostrarían. Evidentemente, las universidades españolas tienen una capacidad probada en muchos otros ámbitos que en este, pues en comparación con sus compañeros europeos, queda algo más alejada de esa paridad. ¿Vale? Y hasta aquí los resultados de Horizonte 2020. Evidentemente, Horizonte 2020 terminó en 2020, de ahí el nombre, y con más problemas que de los esperados, pues se lanzó la siguiente versión, la siguiente edición de este programa Marco de Investigación e Innovación, que se dio en llamar Horizonte Europa. En principio, Horizonte Europa tiene muchas similitudes con Horizonte 2020. Cuando empezábamos a hacer la promoción de este tipo de este programa, preguntábamos a los participantes si esto había sido una evolución o una revolución. En realidad tiene muchos aspectos de evolución, hay muchas cosas que se mantienen igual y que han cambiado ligeramente, pero hay otros aspectos en los que el cambio ha sido bastante grande, y es a esos a los que debemos prestar especial atención si queremos mantener estos buenos resultados y si queremos que nuestras entidades sigan percibiendo este programa como una buena oportunidad para financiar sus proyectos. En principio, el principio que subyace de este programa es prácticamente el mismo que el de Horizonte 2020. Es un programa para financiar investigación e innovación basado en la excelencia, esto es muy importante, competitivo, y en el que se van a poner en juego aproximadamente, la primera idea fueron 100.000 millones de euros, ahora os enseño cómo ha quedado el presupuesto, para los próximos 7 años, 2021-2027. Y sus objetivos pues, son muy parecidos a los que había en Horizonte 2020, reforzar la base científica, acelerar la capacidad de innovación y avanzar en las prioridades de la ciudadanía. Quizá este punto sea algo más novedoso, algo en lo que se ha percibido que Horizonte 2020 no tuvo demasiado éxito y que sí que se quiere ahondar un poco más en Horizonte Europa, en esa sensación de demostrar a la sociedad en general que esta inversión en investigación e innovación merece la pena y que los resultados que se obtienen de estos proyectos en realidad tienen una traslación directa al bienestar de la sociedad en general. Este es uno de los principios que vemos que en Horizonte Europa ha crecido más. Siguen pudiendo participar cualquier tipo de entidad. Prácticamente siempre, hay algunos casos en los que no, pero prácticamente siempre la forma de financiar los proyectos es en subvención directa, con unas condiciones muy ventajosas que no se pueden replicar en principio en el marco general de ayudas de Estado, es decir, se pueden recoger hasta el 100% de los costes elegibles en las acciones más alejadas del mercado. En las acciones más cercanas al mercado
para entidades con ánimo de lucro, esta intensidad de financiación se reduce al 70%, y los proyectos en general se presentan en colaboración, es decir, es un consorcio el que presenta la propuesta, y es el consorcio el que tiene que llevar a cabo todas las acciones. No de manera general no son proyectos individuales. ¿Hay proyectos individuales? Sí. Está el EIC en muchos de sus apartados, están el ERC, en fin, hay partes del programa que se implementan a través de programas monobeneficiarios, pero en general la mayoría se hacen en consorcio. Y en muchos casos, quizá aquí es algo que sí que ha cambiado en Horizonte Europa, porque ha disminuido la cantidad de partes del programa que se implementa a través de temáticas dirigidas. Es decir, cada vez lo que hemos visto es que las partes del programa implementadas con actividades bottom-up, es decir, en la que el proponente es el que lanza la propuesta y luego el gestor del programa es el que tiene que encajarla en una de sus partes o evaluarla con unos expertos o con otros. Esa características bottom-up ha crecido bastante en Horizonte Europa. El presupuesto, bueno, pues las primeras noticias que teníamos, esta imagen de la Comisión Europea es de cuando se aprobó la primera versión del marco financiero plurianual. Creo recordar que fue para 2019. La primera idea fue que Horizonte Europa iba a alcanzar los 100.000 millones de euros. Luego, con los recortes y con ciertas disminuciones y, por supuesto, también con el Brexit, pues estos 100.000 millones de euros han quedado un poco por abajo. Se han quedado en esos 95.517 millones de euros que os señalo ahí, y aprovecho daros las cifras para presentaros Dime. Disculpa, no estoy viendo ahora mismo la ¡Oh! presentación. Tienes razón. Se ha quedado la pantalla en blanco. Se ha ido. Ahora, ¿a que sí? Sí, perfecto. Le he dado algo que no debía. Perfecto. Lo que os decía, se ha quedado en estos 95.500 millones de euros, y os aprovecho para presentaros la estructura basada en 3 pilares, muy parecido a lo que teníamos en Horizonte 2020, pero con un significado bastante distinto. Sigue Ciencia Excelente, con unos aspectos muy parecidos, unos programas muy parecidos a lo que había en Horizonte 2020. Quiero llamar la atención porque los programas pueden llamarse distinto, por la manera de implementarse haber diferencias significativas, y es el caso de la parte de Ciencia Excelente. Si estáis acostumbrados al RC, a participar en el RC y sobre todo en las acciones Marie Curie, sabréis que en Horizonte Europa pues ha habido ciertos cambios que pueden resultar significativos para un participante, y hay que estar atentos a ellos. El pilar 2, centrado en retos mundiales y competitividad industrial europea, podríamos pensar que es la adición de lo que teníamos antes en pilar 2 y pilar 3 en Horizonte 2020. Aquí la novedad, sobre todo, más que el contenido, es la estructura que se le ha dado en esos 6 grandes clústeres que aunan temáticas que antes conocíamos como separadas, como por ejemplo ese clúster 5, ese clúster 4 que aunan digital, industria y espacio, o clima, energía y movilidad, que antes eran programas separados. Bueno, pues ahora es un programa único en el que pues habrá que ver cuál es la distribución interna del presupuesto de esos presupuestos. Esos son los dos clústeres más grandes, con 15.000 millones de euros cada uno para estos próximos 7 años. Pues esa distribución dentro del clúster para cada una de las temáticas pues se tendrá que ir viendo en cada uno de los programas de trabajo que se lancen bienalmente, porque siguen siendo programas de trabajo bienales en principio. Y una de las mayores novedades es ese pilar 3 de innovación abierta, con 13.500 millones de euros, de la cual la mayoría, inmensa mayoría, diría yo, van al EIC, al Consejo Europeo de Innovación. Una iniciativa novedosa, quizá no tan novedosa, porque ya se puso en marcha un piloto en los últimos años de Horizonte 2020, partiendo de la experiencia del instrumento PYME, pero una medida con una gran partida presupuestaria, 10.000 millones de euros nada más y nada menos, y que tiene ciertas novedades
importantes, como que una parte se implementará a través de subvenciones, como conocíamos antes, y otra parte se implementará a través de entrada en capital de inversión al final de la Comisión Europea directamente en las empresas que sean beneficiarias. ¿De acuerdo? Eso por la parte de la EIC. Y es en esa parte de innovación abierta, en ese pilar 3, hay también otro programa que es nuevo, al menos en nombre, es Ecosistemas de Innovación Europea, esos 527 millones. Veis que esa participación, esa partida presupuestaria es bastante menor, pero que también es una novedad y que entiendo que es uno de vuestros intereses. Además de estos 3 pilares verticales, existe un pilar horizontal, por llamarlo de alguna manera, que es ese de ampliar la participación y fortalecer el espacio europeo de investigación, en el que se pretende pues, financiar de alguna manera las reformas y las mejores de los sistemas europeos de investigación e innovación, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En estos números que os pongo aquí están incluidos los 5.000 millones de euros que se añadieron del Next Generation EU. Una parte de esos fondos Next Generation han terminado en Horizonte Europa y se implementarán el año pasado, y en el programa de trabajo de este año también se implementarán en ciertas convocatorias. Y además hubo un incremento de esos 4.000 millones de euros del marco financiero plurianual de la última versión que se incluyó. Por pilares, como os digo, ciencia excelente, sobre todo continuidad. Los programas son los mismos: Consejo Europeo de Investigación, Acciones Marie, Sklodowska-Curie y infraestructuras de investigación. Continuidad al menos en los títulos y en las grandes líneas. En los detalles pequeños puede haber ciertas diferencias. El pilar 2 es el pilar que es de temática cerrada, es decir, es en el que vamos a seguir viendo líneas de investigación marcadas en los programas de trabajo a las que los participantes se tienen que adaptar a la hora de presentar sus propuestas, convocatorias abiertas con topics más o menos prescriptivos. Se intenta que las convocatorias sean cada vez menos prescriptivas, con más o menos éxito. En general, los proyectos son colaborativos, y hay 2 novedades dentro de este pilar, que son las misiones y las asociaciones, que van a retirar las asociaciones. Cuando digo asociaciones, por el término en anglosajón de partenariados, a lo mejor los reconocéis más fácil. Bueno, pues estas iniciativas lo que van a hacer es detraer fondos de este pilar para implementarlos de otro modo y con otras modalidades. Y finalmente, Europa Innovadora, como os decía, el pilar más novedoso, con ese Consejo Europeo de Investigación, Ecosistemas Europeos de Innovación y la parte de financiación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, del EIT, que antes era parte parecida, cercana a Horizonte 2020, pero sus fondos eran distintos. A partir de Horizonte Europa es parte integrante del programa en sí mismo y se financia a través de este pilar 3. Las novedades que quería señalaros durante la mañana de hoy, pues lo que os decía, las asociaciones y una parte de cómo apoyar la innovación desde ese pilar 3. Las asociaciones, bueno, sabéis que lo que hubo en Horizonte 2020 fue, la verdad es que un entorno muy complicado en parte de iniciativas que lo que hacían era implementar fondos a través del programa a través de iniciativas externas, las ERANETs, los EJPs, las PPPs contractuales, las JTIs, las JPIs, todas aquellas siglas que algunos todavía tenemos en la cabeza. Bueno, pues aquello se llegó a la conclusión de que era un entorno demasiado complicado para el participante y se decidió simplificarlo. Y una manera de simplificarlo fue dejar solo 3 tipos: partenariados coprogramados, cofinanciados y institucionales. Los coprogramados os los cuento aquí muy rápido, y os los cuento muy rápido sobre todo porque son muy parecidos a sus primos, yo podría decir sus padres, porque son más mayores, puesto que son más antiguos, que son los partenariados público-privados contractuales, ¿vale? La participación en estos programas es muy parecida, se van a gestar de una manera muy similar a lo que hubo en Horizonte 2020, con ciertas diferencias. Van a tener un ámbito temporal revisable, es decir, no tienen por qué durar todo el programa, algunos podrán durar menos y se podrán lanzar algunos entre medias. Va a haber un acuerdo más exigente, puede existir participación de los Estados miembros,
aunque llegados a este punto, esto es lo que se nos dijo al principio, sabemos que no es tanto así, la participación de los Estados miembros en estos coprogramados es prácticamente residual, al igual que lo fue en Horizonte 2020. Sí que se quiere ser más abierto y más transparente y darles más visibilidad. Y un aspecto que hemos visto en los últimos años, pero que esperamos poder revertir, es que las acciones de innovación dentro de estos programas se van a financiar solo al 60% y no al 70% como en la parte general del programa. Los cofinanciados, quizá que sean más de vuestro interés, son de alguna manera los herederos de lo que conocíamos como ERANETS, European Joint Programs, en los que financiadores de I+D públicos europeos y nacionales o regionales se ponen de acuerdo en agendas de investigación para financiar, para lanzar convocatorias en las que participan los realizadores de esa I+D, ¿vale? Ese es el funcionamiento a grandes rasgos. Diferencias con las ERANETS, bueno, evidentemente el primero es el ámbito temporal mayor. Las ERANETS en Horizonte 2020 solo financiaban una convocatoria por año. Los partenariados cofinanciados en Horizonte Europa van a durar mucho más y van a tener dinero para financiar más de una convocatoria. Otra novedad es que tienen que estar dentro del plan estratégico, es decir, antes sabíamos que las ERANETS aparecían y desaparecían en los programas de trabajo, algo que se decidía en un comité de programa de una de las temáticas, pues decidían lanzar una ERANET y vaya que iban. Ahora mismo este procedimiento de lanzar cofinanciados es bastante más complejo y necesitan estar en el plan estratégico del programa en general. El programa en general, el plan estratégico o de la primera parte o de la segunda parte, porque Horizonte Europa va a tener dos planes estratégicos, con lo cual los que están en la primera parte pues tendrán que seguir luchando para estar en la segunda, y los que no hayan estado en el primer plan estratégico pues tendrán que luchar para entrar en el segundo. Va a haber una tasa de cofinanciación mayor, hasta el 50%. Se va a permitir la utilización de otros fondos para participar, para financiar proyectos. Esto sigo utilizando el futuro, porque a pesar que se nos ha dicho y se está escrito en el reglamento, todavía no hemos visto en ningún caso en el que se hayan podido financiar proyectos o participaciones en estos programas, en estos partenariados cofinanciados con origen de fondos distintos que no sean estrictamente nacionales. Es decir, con FEDER, prácticamente, que es lo que queríamos todos. Bueno, pues eso se nos dice que se va a poder participar, pero todavía no lo hemos visto en la práctica. Se quiere implementar un sistema centralizado de información, otro de los problemas que lo tuvimos con las ERANETS, porque nadie sabía quién participaba en los proyectos que al final financiaban las ERANETS. No había un sitio al que ir y ver qué había financiado cada ERANET, sino que tenías que ir a cada una de las ERANETS a preguntarles. Y lo que sí que se pone en marcha y se va a poner en marcha es la posibilidad de que las agencias nacionales, los financiadores nacionales o regionales, utilicen los mismos costes que Horizonte Europa para financiar los proyectos de sus entidades. Esa es una novedad que puede ser muy interesante. Y finalmente los partenariados institucionales, los públicos privados que conocíamos antes como los 185, los públicos privados como los artículos 187, o los públicos públicos como los artículos 185, y en esta categoría también se han incluido las KICs del EIT. Son estos partenariados institucionales que son de alguna manera un rara avis, porque se alimentan del presupuesto del programa Horizonte Europa, pero no están dentro de su reglamento, porque su base jurídica es distinta. En el caso de los 185 o 187 son artículos del Tratado Fundacional de la Unión Europea, y en el caso del EIT, pues las KICs que comenzaron su andadura en Horizonte 2020, pues estaban dentro del reglamento del EIT y no del programa marco. En cualquier caso, se van a alimentar del presupuesto de este programa, con lo cual hay que tenerlos en cuenta y hay que aprender cómo financiarles, cómo participar en ellos. Lanzarán sus programas de trabajo independientes del programa de trabajo normal, con reglas que se va a intentar que sean lo más parecidas posibles a Horizonte Europa, pero que puede haber ciertas diferencias. Como os digo, hay pocos cambios. Va a haber menos derogaciones, lo que os decía de las normas. Las normas para participar en los partenariados institucionales, en las JTIs que conocíamos antes, van a ser muy, muy parecidas a lo que hay en Horizonte Europa. No va a haber beneficiarios preestablecidos. Se entiende que va a ser unas
iniciativas más abiertas y más transparentes. Va a haber mayor involucración de los Estados miembros, con la buena parte de que vamos a estar más enterados de lo que pasa y con la mala parte de que en general se nos va a pedir más cofinanciación en los 185 que es en los que participamos, y también se va a intentar implementar un sistema de gestión centralizada para todos ellos. Y la segunda novedad que os quería contar durante el día de hoy es parte del programa de ecosistemas europeos de innovación. Como os decía, es una parte del Pilar 3, una parte pequeña del Pilar 3, como he puesto en una de las diapositivas, es el 4% del presupuesto global del Pilar 3 para estos ecosistemas europeos de innovación. Y en principio lo que se pretende financiar aquí son medidas para apoyo a las políticas de innovación. Por ejemplo, se va a financiar el EIC Forum, que es un lugar de discusión de políticas de innovación. Se va a financiar la conectividad entre ecosistemas nacionales y regionales, como por ejemplo el plugin, es decir, una iniciativa que va a permitir que proyectos financiados de innovación, financiados a partir de programas nacionales o regionales, puedan tener acceso al EIC directamente sin tener que pasar por las primeras fases de evaluación. Para eso ese programa tiene que estar registrado y homologado por la Unión Europea, y a las entidades esas pues van a tener una manera mucho más sencilla de llegar al grant o a la financiación de equity que puedan recibir del EIC. Y una cosa muy importante y que se va a llevar muy buena parte del presupuesto destinado a esta parte de ecosistemas es ese partenariado de pymes innovadoras, el heredero de Eurostars 2, podríamos llamarle Eurostars 3, ahora se llama European Innovative SMEs. Bueno, pues se va a financiar desde esta parte. Os podéis imaginar que si ya este programa tenía poco dinero, pues si una parte grande se lo va a llevar Eurostars 2, pues para lo demás va a quedar realmente bastante poco. Y la estructura del resto del programa de trabajo es esta. El EIC Forum, esa financiación del foro de discusión informal. Va a haber convocatorias, sí va a haber convocatorias independientes en las que se van a financiar en principio casi siempre CSAs, acciones de apoyo, de apoyo y coordinación para financiar la mejoría de las conexiones de los ecosistemas europeos de innovación. Se va a financiar el EIE COFAN, que es esto que os digo de las Innovative SMEs, y también habrá contratos de acceso, va a haber una parte B en este programa de trabajo en la que no serán financiación de proyectos competitivos como el resto del programa de trabajo, sino que serán más acciones más puntuales y dirigidas con contratos de acceso directamente. Y esa parte del EIC plugin que os contaba hace un momento. En concreto, en el programa de trabajo 2021-2022, que es en el que estamos, el del 2023-2024 aún está en discusión. Esperemos que para antes del verano, no, la publicación, no, estoy diciendo una tontería. Esperemos que para noviembre podamos tener una primera publicación del programa de trabajo general 2023-2024, pero el que tenemos es el 21-22. Y aquí os dejo las convocatorias, algunas que todavía están abiertas, como esta que os pongo aquí abajo, y otras que ya han cerrado el 26 de abril de 2022, ya cerraron estas dos CSAs con presupuestos, como veis, bastante modestos. Y alguna otra parte el 10 de mayo, eso quedan 4 días, os podéis imaginar que es complicado, pero hay otra para el 4 de octubre que podría ser interesante para alguno de vosotros. Esta parte de ecosistemas europeos de innovación la gestionamos desde CEDETI, la gestionan nuestros compañeros que gestionan el EIC también, Luis Guerra, Lucía Íñigo y Esther Casado. Seguro que les conocéis a muchos, a los tres, de oportunidades anteriores de contar el instrumento PYME o de contar el EIC. Ellos son los que os pueden orientar en estas convocatorias. Lo que bien es cierto es que es poco parte de su esfuerzo porque es una pequeña parte de su presupuesto general. Yo no es una de las partes en las que más, por si no lo habéis notado, en las que más cómodo me muevo, pero bueno, si tenéis alguna pregunta la puedo o bien intentar responder o bien redirigir. En este sentido, os
cuento que me consta que esta misma tarde Luis Guerra tiene una jornada organizada con SOST y con las agencias regionales con representación en Bruselas, que les va a contar exactamente esto, con lo cual, bueno, pues si tenéis a agencia regional con representación en Bruselas, pues que se asegure que está en la jornada y que os pasa toda la información, y si no es así, bueno, pues siempre podemos plantearnos hacer otra jornada con Luis específica para esta parte del programa de trabajo, o de alguna manera ponernos en comunicación con él para que tengáis toda la información. Y hasta aquí es toda mi información. No he puesto mi correo por ningún lado, lo siento. Guillermo.alvarez@cdti.es, es realmente sencillo. Y nada, quedo a vuestra disposición para preguntas o a futuro a través de mi correo o ahora mismo en persona cuando queráis. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que, esto no estoy acostumbrada yo. Creo que podemos pasar a las preguntas, si os parece. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Gracias, Beatriz, por poner mi correo ahí en el chat. Ahí lo tenéis escrito por si Sí. alguno no lo ha podido escribir. Tenemos la Pues- mano levantada de Miriam. Miriam, hola. Hola, buenos días. No, yo quería preguntar, las otras actuaciones que hace ¿cómo se llama? La parte esta de innovación, porque nos has contado los partenariados, los ecosistemas estos de innovación, esto que es nuevo, y la otra parte es lo mismo que venía haciendo ahora de los proyectos de pymes en 2 fases y todo esto. O sea, ¿es continuación de Horizonte Europa? La parte del EIC. Vale, la parte del EIC, que es donde va la mayoría del presupuesto de ese pilar 3, es muy parecido a lo que teníamos instrumento PYME. Seguro que si me escucharan mis compañeros del EIC me querrían matar ahora mismo por decir que es muy parecido, porque tiene aspectos bastante diferentes, pero los principios son más o menos los mismos. Son programas, son proyectos, se financian proyectos individuales de empresas individuales, y que lo que se financian, más que un esfuerzo de I+D, es su crecimiento, ¿vale? Entonces, en esos aspectos es distinto, es parecido. Evidentemente, en la manera de implementarlo es muy diferente, la manera de evaluarlos es distinto y el procedimiento es diferente. Pero vamos, la base es la misma. Podríamos decir que es su heredero de alguna manera. Y otra pregunta, ¿y en este programa se van a seguir concediendo los Seal of Excellence o no? Los Seal of Excellence, esa es muy buena pregunta, que te agradezco que me hagas, Miriam, porque es una cosa que sí que me quería haberos dicho. A ver, en el programa de Horizonte, en Horizonte 2020 sí que se dieron Seal of Excellence, sellos de excelencia, para entendernos, aquellas propuestas que están bien evaluadas, que tienen una evaluación positiva, pero que no hay dinero suficiente para financiarles a través del programa. Lo que se hace es darles un sello de excelencia para que nacional o regionalmente se puedan financiar. En Horizonte Europa esto se ha puesto en marcha. Se ha puesto en marcha para las de 2022, porque en 2021, en los primeros cortes de 2021, la Comisión no fue capaz de otorgar ningún sello de excelencia, pero sí que en las últimas de Horizonte de 2021 sí se dieron sellos de excelencia. Y desde CDTI hemos puesto en marcha una iniciativa en la que vamos a financiar esas empresas españolas que se han quedado a las puertas de recibir la financiación europea. Vamos a poder financiarlas, y en principio lo vamos a hacer en estos años con los fondos de recuperación. La ventaja es que tiene que volver a evaluar para el participante. La ventaja para nosotros es que no tenemos que evaluarla, por supuesto, también. Y una de las novedades es que se nos va a permitir recoger los mismos costes y financiarlos con la misma y exacta intensidad que se financiarían en Europa. Es decir, alguien que tenga un sello de excelencia y consiga que CDTI, en este caso, por ser entidad española, se lo financie, va a recibir exactamente el mismo dinero y de la misma manera que si hubiera conseguido financiarse en la comisión en la primera convocatoria.
Esto entiendo que es porque se ha hecho una excepción de ayudas de Estado. Sí, hay una excepción metida en el reglamento de ayudas de Estado para poder recoger esa financiación de los sellos de excelencia. A ver, los sellos de excelencia no es una cosa exclusiva del EIC. Los sellos de excelencia se dan en muchas otras partes del programa. El problema es que es muy difícil poner en marcha una iniciativa para financiar sellos de excelencia de un proyecto colaborativo, porque claro, yo puedo financiar nacionalmente a las entidades españolas de un consorcio, pero si el italiano, el danés y el finlandés no tienen ese programa puesto en marcha, pues es difícil que podamos demostrar que el proyecto es el mismo y que podemos financiarlo sin tener que volver a evaluarlo. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Gracias. Pues yo creo que ahora hay un par de preguntas que yo creo que Tensi, ponnos sí, yo creo que Tensi ya le hemos respondido. Totalmente, era justo lo que acaba de preguntar Miriam. Gracias. Solamente una cosa. Y luego tenemos también... Perdona, Pilar, solo una cosa, es que tengo mucho ruido de fondo, por eso lo preguntaba por escrito. Los sellos Marie Curie, que sí que tienen acciones individuales, se mantienen, ¿no? En Marie Curie también se están emitiendo sellos de excelencia, sí. Gracias. Es que, a ver, esa parte no la gestionamos desde CETI, sabéis que esa parte la gestiona la FECIT y ellos son los que tendrían esa responsabilidad. No sé si están poniendo en marcha, que me conste no, pero no sé si están pensando en poner sellos de excelencia en marcha, la financiación de sellos de excelencia de Marie Curie. Muchas gracias, Guillermo, gracias. Nada. Y luego Arantxa Hernández pregunta si se prevé financiación LAMSAM. Ay, LAMSAM. Sí. Sí, de hecho es uno de nuestros caballos de batalla con la comisión ahora mismo. El LAMSAM es una cosa que se puso en marcha un piloto en Horizonte 2020, que la comisión, lógicamente, ha evaluado muy positivamente. Y digo lógicamente porque es una gran simplificación, sobre todo para hacer el seguimiento de los proyectos. Desde CEDETI no tenemos tan claro que esa simplificación sea tan grande de cara al participante, porque preparar una propuesta LAMSAM es en general algo más complicado que hacer una propuesta normal. Cierto es que a la hora de hacer la auditoría, la certificación de costes es mucho más cómodo porque es hito realizado y está en el presupuesto del proyecto. Cada hito realizado tiene un coste y ese coste se libera cada vez que demuestra que has llegado a un hito, pero desde nuestro punto de vista pues tiene un problema sobre todo de gestión en proyectos grandes que tengan mucha incertidumbre, pues claro, un programa de trabajo, si habéis participado, seguro que muchos de vosotros habéis participado en proyectos grandes de investigación, pues tu description of work del primer día poco o nada tiene que ver con tu description of work 3 años más tarde. Por eso es investigación, porque no sabes dónde te van a llevar los caminos, puedes tener una previsión, pero adaptarte es complicado. Y en un sistema de LAMSAM en el que tienes el presupuesto de cada hito de tu plan de trabajo pensado, pues claro, adaptar ese plan de trabajo en realidad lo que estás añadiendo al sistema es un poco más de rigidez y por eso nosotros, bueno, no somos muy partidarios, pero LAMSAM ya hay en programa en Horizonte Europa y va a haber más, cada vez más, porque ya te digo que el piloto, la Comisión Europea lo ha valorado muy positivamente y ya se nos ha dicho en los comités de programa que la aplicación de este sistema de implementación de la financiación va a ser cada vez más frecuente a través del LAMSAM. Gracias, Guillermo. Pues ahora tenemos una pregunta de José Luis Belinchón que dice que cómo pueden participar las administraciones públicas de las comunidades autónomas en el programa piloto de acreditación en el LIC Fórum para Políticas de Innovación. Vale, aquí voy a tirar del comodín de esta no es mi parte del programa, con lo cual no, pero sí que voy a contestar. O sea, el cómo no te lo puedo especificar. Sí que te puedo asegurar que se puede y de hecho en las últimas semanas hemos recibido la certificación para, al menos que yo conozca, un programa nacional de CEDETI que va a tener un plugin directo para el IC y me consta que al menos 3 regionales también lo han conseguido. Con lo cual, poderse se puede. El cómo, pues ahí te voy a tener que remitir a mis compañeros que gestionan el programa, en concreto a Luis Guerra,
se lo dices y que te explique cómo lo han conseguido esos programas regionales que ya están certificados para tener ese EIC plugin. Todavía no están en marcha, ¿eh? Una cosa es que te certifiquen y otra cosa es que ya hayas metido alguna propuesta. Eso todavía no lo hemos visto cómo se va a hacer, pero que la homologación, por llamarla de alguna manera, del programa ya está aceptada, eso es un hecho. Ahora es María Luisa López, que tiene la mano levantada. María Luisa, si quieres ponte el vídeo y el altavoz, por supuesto. Sí, hola, buenos días. Es que he intentado usar Slido, pero no me ha funcionado. Bueno, soy María Luisa López del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la agencia regional, y quería interesarme por lo que habías comentado del plugin sobre programas regionales para acceder a Accelerator, saltándose un paso en la evaluación y sobre todo las comunidades autónomas que estemos interesadas, qué debemos hacer para ofrecer esto a nuestras empresas. Muy bien, gracias María Luisa, encantado de volver a verte por aquí. Gracias. A ver, te voy a tener que volver a decir lo mismo que a José Luis. El cómo no lo tengo tan claro, ¿vale? Lo que tenéis que hacer, lo que sí que tengo claro es que lo hablamos con Luis Guerra. Si queréis lo podemos hacer del revés. Nos ponemos, se lo digo a Luis, que se lo expliquen a las redes de la red, os podemos hacer llegar la información de cuáles son los pasos que podéis ir dando. Evidentemente, coincido con vosotros en que esto es una iniciativa de muchísimo interés para vuestras entidades, sobre todo al final para vuestras entidades, que pueden tener acceso a una financiación que es muy atractiva de una manera más sencilla y más cercana. Con lo cual, es que entiendo el interés que pueda despertar esta iniciativa. Así que lo que os digo, lo que hago es hablarlo con Luis y con nuestra gente que ha estado en esos procesos de homologación, que le pasen la información a la red y digan menos de cuáles tienen que ser esos primeros pasos y que os lo hagan llegar. Gracias. Nosotros además tenemos esta tarde a nuestra oficina de Bruselas con ellos. Seguro, así que se lo voy a decir seguro, yo también. Pues mira, y ya de paso le decís que Guillermo ha dicho que hablen con él. Vale. Gracias. Gracias. Pues ahora tiene la mano otra vez levantada Miriam. No, yo solo quería decir una cosa, como veo que hay varias comunidades que están interesadas en este programa, a lo mejor se podría hablar con Luis para y organizar una jornada aquí, ¿sabes? Una sesión y que contase más en detalle esta actuación y así un poco la oís de primera mano todas las regiones, no solo las que estáis ahora mismo interesadas, sino aquellas que a lo mejor no lo estáis ahora mismo, pero si os lo cuentan igual sí que decidís que también os interesa. Entonces, si os parece, podemos organizar una sesión. Incluso, Miriam, hay regiones, porque lo veo, que ya están un poco más avanzadas, con lo cual ellas también pueden de alguna manera contar su experiencia, cómo está siendo, ¿no? Pues sí, sí. Pues nada, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? Esperad, es que estoy entre las participantes y el chat. No, parece que no hay ninguna pregunta más. Pues salvo que alguien quiera decir algo más, yo creo que vamos a terminar, porque además Guillermo tiene mucha prisa y os voy a decir que yo también me tengo que ir ahora corriendo a otro sitio. Así que casi os agradecemos que no tengáis muchísimas más preguntas. En todo caso, Guillermo al final no quería, pero os ha dado su email. No lo oculto, están por muchos sitios, no tiene ningún sentido. No importa. Y si no le localizamos, o sea que no pasa nada. Así que cualquier cosa que se os haya quedado en el tintero, aparte de lo que decía Miriam, que podemos pedirle a Luis que nos haga una sesión dedicada sobre el plugin y sobre el EIC en general. Yo creo que os interesa un poco todo. Pues nada más, por mi parte, el resumen yo creo que, bueno, Horizonte 2020, la participación fue fantástica de las entidades españolas, principalmente en proyectos consorciados. Horizonte Europa va a ser un programa muy competitivo igualmente, basado en la excelencia, igual que programas marcos anteriores.
hay que estar ahí y nosotros estamos ahí para ayudar. Yo creo que esos son los mensajes principales que tenéis que saber y que contéis con nosotros para lo que necesitéis. Y yo creo que poco más. Yo creo que no es necesario, pues ya lo ha contado fenomenal Guillermo. Es verdad que yo que les he oído varias veces contarlo en varios foros, sé que ha sido una presentación ahí bastante apretada, que se dice, o sea que ha metido mucha información en muy poco tiempo, pero estamos a vuestra disposición para contaros los detalles que necesitéis. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima jornada de la red. Gracias. Hasta luego. Gracias, Guillermo. Gracias.